El ser proveniente de esa densa energía oscura sería completamente demencial. Su presencia era abominable, además de que su complexión era enorme y extremadamente negativa. Zaiko estaría sin palabras, por lo que le preguntaría al 20 Supremo qué demonios era eso. ¿En serio ocultaba a semejante ser dentro de sí? El 20 Supremo diría que no tenía sentido. ¿Cómo podía ser que el ser al que tanto le temía que llegara estaba todo el tiempo en su interior? No podía ser que algo como eso siempre estuviera acechando en la oscuridad de su alma. Todo estaba perdido. ¿Cómo demonios podrían hacer frente a algo así? Zaiko lo golpearía fuertemente, diciéndole que si acaso se estaba escuchando. No era propio de un ser con semejante orgullo ser tan blando y estar tan predispuesto a rendirse. Ya estaban metidos en este embrollo por lo que tenían que salir de esta aunque fuese juntos. Ahora, necesitaba saber qué era realmente ese monstruo y cómo podían derrotarlo. En las gradas todos se estarían preguntando qué diablos era ese ser tan oscuro. Era algo demasiado denso como para creerlo, pues su energía era extraña y no podría sentirse como tal. Encima, era otro ser en el torneo el cual en principio no estaba planeado. ¿Acaso esto no era contra las reglas? Goku diría que al fin y al cabo, era un ser proveniente del poder de uno de ellos. No alguien completamente ajeno a estos. Encima de todo, a los primordiales parecía no importarles demasiado por lo que si ellos lo permitían esto era completamente válido de momento. Vegeta miraría de Goku, preguntándole que aún así esto no tenía sentido. Se supone que él como ser independiente, ya no poseía la oscuridad de Takama en su interior. Porque esa versión suya sí que la tenía. Goku diría que él mismo lo había dicho. Ya él era un ser independiente. Sin embargo, esto era solo en su caso por lo que versiones aparte aún tenían esta oscuridad. Por ello ni él ni Vegeta eran elegibles para este torneo pues ambos dos ya no pertenecían a un orden mortal. Takama diría que era bastante más increíble de lo que imaginaba. El Super Saiyajin Dark Minus realmente poseía dentro de sí una oscuridad incluso comparable a la suya. No era para menos, pues era la contraparte del poder supremo. Ahora quería ver qué era capaz de hacer. Lo más llamativo del Dark Minus a primera vista sería tanto su tamaño como también su cabello. Sumado a esto, el poseer ojos de un color infinitamente negro con pupilas de color rojo capaz de fragmentar cualquier alma con solo verla. Todo en la arena del torneo caería en un insoportable silencio que sería roto solo con el sonido y temblor de los pasos del Dark Minus. El 20 Supremo diría que no tenía caso. Si ya pelear contra Takama era una pesadilla, ahora con dos seres así era demasiado. Zaiko diría que no habían llegado tan lejos en este torneo como para rendirse tan fácilmente. En especial él que todo el torneo se la pasó con aires de superioridad sobre todos. Todo para que a la primera dificultad se diera por vencido. Quizá realmente no tenía lo necesario para ser un primordial. Este saldría disparado hacia el Dark Minus diciendo que él sí que lo intentaría hasta el final. Este evolucionaría el poder Omega aún más, pero justo antes de atacar al Dark Minus este se dispersaría en forma de energía oscura evadiendo el ataque de Zaiko. No solo eso, sino que aparecería detrás suya, tomándolo del cuello y dándole severa paliza como si este fuese solo un juguete. Los ataques del Dark Minus serían tan brutales, que de no reaccionar rápido, este terminaría matando a Zaiko sin mucho problema. Takama diría que era impresionante, pues el poder de ese ser era incluso mayor al del 20 Supremo. Goku Mystic diría que era un ejemplo parecido al de Evil Goku. Al momento de aparecer, este también era más fuerte que él, además de debilitarlo. Gohan gritaría a lo lejos, preguntándole si no pensaba ayudar a Zaiko. De matarlo, esa también sería su sentencia pues era el único que estaba dispuesto a ayudarlo. El Dark Minus escucharía este barullo a lo lejos, lanzando un ataque existencial en dirección a este. No obstante, este sería repelido rápidamente por Goku, quien diría que era más peligroso de lo que parecía. Ni siquiera tenía conciencia. Yamoshi diría que era muy interesante. De hecho, ese sujeto le parecía bastante similar a Damu en sus inicios como primordial. Desastroso, errático y salvaje. Damu diría que no tenía punto de comparación. Incluso en ese nivel, ese sujeto era bastante vulgar con su poder. El 20 Supremo estaría consumido por la culpa de haber traído a una maldición como esa, por lo que aún tembloroso trataría de lanzar ataques contra el Dark Minus. Zaiko estaría bastante moribundo, preguntándose cómo demonios podía liberarse de este. Si aún quedaba algo de Omega por allí, que lo ayudara con esto.
Aún no se sentía preparado para usar todo el poder de su transformación. El 20 Supremo estaría cada vez más presionado, diciéndose a sí mismo que debía hacer que liberara a Zaiko antes de que fuese demasiado tarde. Este prepararía un Kamehameha Supremo, con el que buscaría que el Dark Minus al menos reaccionara, pero antes de lanzarlo este crearía otro avatar suyo el cual aparecería detrás del Saiyajin Supremo. Broly diría que era demasiado. Ese sujeto creó otra versión suya con exactamente el mismo poder que la original. Realmente era así de omnipotente. Vegeta diría que era un monstruo bastante peligroso. Aun con eso, le gustaría enfrentarlo siendo Mystic 5 a ver qué tan grandes eran sus habilidades. Tanto Zaiko Omega como el 20 Supremo estarían sometidos por completo por el Dark Minus ante la mirada de Takama. En ello, Zaiko estaría harto de la situación, por lo que viendo la capacidad del Dark Minus, este se liberaría creando otra versión suya en otra dimensión. No obstante, esto era complicado pues su avatar original era el que tenía la bestia oscura, por lo que debía actuar rápido antes que este destruyera su cuerpo. Este aparecería del lado de Takama, quien también lo evadiría diciéndole que era bastante inútil. Esta batalla era suya por completo. Zaiko le preguntaría si realmente creía eso, ya que ese monstruo no tenía ni el más mínimo vestigio de conciencia. Tras destruirlos, iría por él también. Takama riendo diría si en serio lo creía tan estúpido, ya que eso era algo que él tenía controlado. Zaiko aprovecharía esos preciados instantes para ir en rescate del 20 Supremo, utilizando su técnica de compresión existencial para darle unos segundos a que éste escapara. Lo increíble, es que el golpe del Dark Minus aún los impactaría, demostrando que con un solo ataque era capaz de reventar una existencia entera junto con sus dimensiones pasadas y futuras. Afortunadamente, esto se liberaría, así Zaiko diciéndole al 20 Supremo que debían liberar su cuerpo o moriría muy pronto. El 20 Supremo reaccionaría, agradeciéndole pues este le importó poco su vida tratando de liberarlo. En ese caso le devolvería el favor. Ambos atacarían en simultáneo al Dark Minus, quien volvería a ser uno solo. Estos junto a sus técnicas dimensionales lograrían liberar el cuerpo de Zaiko, quien volvería a este sumamente herido. Justo cuando estaba por levantarse, un ataque existencial de Takama le llegaría por la espalda con intención de obliterarlo por completo. Esto sería milagrosamente evitado por el 20 Supremo quien recibiría el ataque por él quedando también bastante maltrecho. Zaiko maldeciría a Takama por rastrero, a lo que Takama respondería que ya no tendrían ningún tipo de posibilidad. Ambos estaban completamente debilitados. De la nada, Takama sería mandado a volar con una violencia descomunal, siendo esto gracias al Dark Minus quien gracias a su ataque había notado su presencia. Este ahora iría detrás de Takama sin ningún tipo de atenuantes, haciendo que este ahora tuviera que enfrentarse a la bestia oscura definitiva. Zaiko como bien podía ayudaría a levantar al 20 Supremo, diciéndole que era algo obvio. Ese maldito los había encerrado en una jaula con un monstruo que ni él podía controlar. Esto era bastante malo por el poco tiempo de adaptación que tenían. El Omega en su caso necesitaba de mucho tiempo para comprenderse en su totalidad. Ahora que lo poseía, sentía un inmenso respeto por el Omega original, debido a que este realmente lo hacía parecer fácil. No obstante, le diría al 20 Supremo que en su caso era diferente. Él sí tenía un poder brutal en su interior el cual aún no demostraba. Debía dejar esas inseguridades de lado, ya que el enemigo que tanto temía ya estaba entre ellos. No debía cohibirse. El Saiyajin Supremo diría que le costaba bastante de momento, por lo que le preguntaría a Zaiko qué había con sus habilidades. ¿Podía emular el poder del Dark Minus, no era así? Zaiko diría que era complicado. Cuando este intentó golpearlo, sintió un poder muy extraño. De hecho, era más bien como la ausencia de poder. No era algo que él pudiera emular pues no había nada que copiar. En definitiva esto era bastante más complicado. No quedaba otra que centrarnos en el Dark Minus como bien pudieran, para luego terminar su enfrentamiento.